Hola a todos y bienvenidos a esta nueva historia. Antes de sumergirnos en este relato de secretos y traiciones, me encantaría que os suscribierais al canal y me contarais desde qué ciudad me estáis escuchando. Vuestro apoyo significa el mundo para mí, y ahora preparaos, porque lo que estoy a punto de contaros helaría la sangre del más valiente. Mi mundo se había reducido al eco de mis propios pasos sobre el parqué de la casa de mi padre. Hacía solo una semana que lo habíamos enterrado, y el silencio que dejó atrás era más ruidoso que cualquier tormenta. Cada objeto, cada libro en su estantería, cada nota garabateada en su escritorio, era un fantasma que me susurraba al oído lo sola que me había quedado. Era mi único familiar directo, el pilar sobre el que había construido mi vida. Mi marido Javier era mi ancla en medio de esa tempestad de dolor. Se movía por la casa con una delicadeza casi reverencial, trayéndome tazas de té que no pedía y envolviéndome en abrazos que, aunque reconfortantes, se sentían extrañamente calculados. Estoy aquí para ti, Elena. Juntos superaremos esto. Somos un equipo, me repetía como un mantra. Y yo en mi nebulosa de pena me aferraba a esas palabras como un náufrago a un trozo de madera. Pero había algo más. Algo que había comenzado sutilmente hacía meses, pero que se intensificó tras la muerte de mi padre. Los rituales nocturnos de Javier. Cada noche sin falta bajaba al salón cuando creía que yo dormía. Al principio, supe de ellos por casualidad, al levantarme a por un vaso de agua. Lo vi de espaldas, a la luz de una única vela, murmurando palabras ininteligibles mientras movía pequeños objetos sobre la mesa de centro. Cuando le pregunté, su respuesta fue tan tierna que me sentí estúpida por dudar. Es solo una forma de proteger nuestro hogar, cariño. De limpiar las malas energías y atraer la prosperidad. Con todo lo que ha pasado, quiero asegurarme de que nuestro futuro esté a salvo. Me sonrió con esa calidez que siempre lograba desarmarme, y no volví a preguntar. Confiaba en él. Era mi marido, mi compañero, el hombre que me sostenía mientras mi vida se desmoronaba. ¿Por qué iba a desconfiar? Los días pasaron en un borrón de trámites y llamadas de pésame. El abogado de mi padre, el señor Garrido, un hombre tan recto y formal como los trajes grises que siempre vestía, nos citó en su despacho para la lectura del testamento. Javier insistió en acompañarme. No tienes que pasar por esto sola, Elena. Yo me encargaré de los detalles. Tú solo céntrate en estar bien. Su mano apretó la mía, un gesto que debería haberme dado seguridad, pero que, por alguna razón, me envió un escalofrío por la espalda. Sentados en la opulenta oficina de Garrido, con el olor a cuero viejo y papel flotando en el aire, sentí el peso de la herencia de mi padre por primera vez. No se trataba solo de la casa familiar o de algunos ahorros. Mi padre había sido un hombre de negocios brillante, un inversor astuto que había construido un pequeño imperio desde la nada. El dinero de repente se convirtió en una presencia tangible en la habitación, un tercer invitado silencioso y poderoso. Javier no dejaba de carraspear, de ajustarse el nudo de la corbata. Su nerviosismo era evidente, aunque intentaba disfrazarlo de preocupación por mí. Espero que tu padre lo dejara todo bien atado, me susurró. Conozco casos de familias destrozadas por testamentos ambiguos. Asentí sin mirarle, mis ojos fijos en el sobresellado que el señor Garrido tenía sobre la mesa. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué la mención del dinero me hacía sentir tan sucia en un momento como este? El señor Garrido se aclaró la garganta y comenzó la lectura. La voz monótona del abogado desgranaba cláusulas y legados, pero mi mente estaba en otra parte. Recordaba a mi padre enseñándome a montar en bicicleta en el parque, su risa resonando entre los árboles. Recordaba sus consejos, su forma de ver el mundo, su insistencia en que la confianza era el bien más preciado y frágil que existía. Una vez que se rompe, Elena, me decía, nunca vuelve a ser la misma. La mayor parte del patrimonio, como era de esperar, me lo legaba a mí. Propiedades, acciones, las cuentas bancarias, todo pasaba a mi nombre. Vi de reojo cómo Javier exhalaba un suspiro de alivio casi imperceptible. Una sonrisa fugaz cruzó sus labios antes de que compusiera de nuevo un gesto de solemne apoyo. Algo en esa reacción me inquietó profundamente, una pequeña alarma que sonó en el fondo de mi mente. Pero entonces, el señor Garrido hizo una pausa. Miró por encima de sus gafas, primero a Javier y luego directamente a mí. Hay una última disposición, Elena. Una cláusula personal que tu padre insistió en añadir. La mesa quedó en silencio. El aire se espesó. Javier se inclinó hacia adelante, su interés ahora imposible de ocultar. ¿Qué más podía haber? Tu padre ha estipulado, continuó el abogado, con un tono que no supe descifrar,
que el control total y la gestión del patrimonio no serán efectivos hasta que se cumpla una condición. Ha dejado esta caja de seguridad en el banco a tu nombre. Dentro, encontrarás unas instrucciones y unos documentos que debes revisar en privado. Me tendió una pequeña llave metálica y una tarjeta con el número de la caja. Insistió mucho en que lo hicieras a solas. La tensión en la sala se cortó con un cuchillo. ¿A solas?, preguntó Javier, su voz un poco más aguda de lo normal. Pero somos un matrimonio. Lo gestionaremos todo juntos. No hay secretos entre nosotros. Se giró hacia mí, buscando mi apoyo. ¿Verdad, cariño? Su sonrisa era forzada, sus ojos suplicantes. Por primera vez, no vi al hombre que me amaba, sino a un extraño desesperado por mantener el control. El señor Garrido permaneció impasible. Las instrucciones de mi cliente fueron explícitas, don Javier. El contenido de esa caja es exclusivamente para los ojos de su hija. El viaje de vuelta a casa fue un suplicio. Javier intentó restarle importancia, bromeando sobre el dramatismo de mi padre, pero su ansiedad era un perfume agrio que impregnaba el coche. Seguro que son viejas cartas de amor de tu madre o algo así. Tu padre siempre fue un sentimental. Pero sus nudillos, blancos por la fuerza con la que agarraba el volante, contaban una historia muy diferente. Esa noche, el ritual de Javier fue más largo, más intenso. Pude oír sus susurros desde el piso de arriba, más urgentes que de costumbre. Me quedé en la cama, con la pequeña llave fría en la palma de mi mano, sintiendo cómo el miedo y la duda comenzaban a devorar la confianza ciega que le había profesado durante años. ¿Qué había en esa caja que mi padre no quería que él viera? ¿Qué secreto había descubierto antes de morir? A la mañana siguiente, le dije a Javier que iba a visitar la tumba de mi padre. Era una mentira a medias. Lo haría, pero primero iría al banco. Su insistencia en acompañarme fue casi agresiva. No deberías ir sola, Elena. Aún estás muy frágil. Déjame que te lleve. Tuve que ser más firme de lo que había sido en meses para convencerle de que necesitaba ese espacio. Ese momento de intimidad con mi padre. Su decepción fue tan palpable que me hizo sentir culpable, pero también extrañamente poderosa. La bóveda del banco era un lugar frío e impersonal. Un empleado me guió hasta una pequeña sala privada y me dejó a solas con la caja metálica. Mis manos temblaban al introducir la llave y girarla. El clic de la cerradura resonó como un disparo en el silencio. Dentro, no había cartas de amor ni recuerdos sentimentales. Había un único sobre grueso, con mi nombre escrito con la caligrafía temblorosa de los últimos meses de mi padre. Dentro del sobre encontré una carta y varios extractos bancarios. Empecé por la carta. Mi querida Elena, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy ahí para protegerte. Perdóname por no haberte contado esto en persona, pero no quería perturbar tu felicidad. Sin embargo, mi deber como padre es advertirte. He tenido dudas sobre Javier desde hace un tiempo. Mi corazón empezó a latir con una fuerza dolorosa contra mis costillas. He notado cosas, hija. Pequeñas incongruencias. Retiradas de dinero de nuestras cuentas conjuntas que él justificaba con excusas vagas. Llamadas telefónicas a horas extrañas que cortaba bruscamente si yo entraba en la habitación. Al principio no quise creerlo. Pero el patrón era demasiado claro. Contraté a un investigador privado. No me siento orgulloso de ello, pero tenía que protegerte. Tenía que proteger lo que construí para ti. La carta temblaba en mis manos. ¿Un investigador? Mi padre espiando a mi marido. No llegó a darme su informe final antes de que mi salud empeorara, continuaba la carta. Pero me dio esto. Dirigí la vista a los otros papeles. Eran los extractos bancarios. Mostraban transferencias mensuales, siempre la misma cantidad, a una cuenta a nombre de una mujer que no conocía, Marta Balbuena. Las transferencias se remontaban a años atrás, mucho antes de que mi padre empezara a sospechar. Eran miles y miles de euros desviados metódicamente. Un sudor frío recorrió mi nuca. ¿Quién era esa mujer? ¿Una amante? La idea era nauseabunda, pero no explicaba la regularidad y la precisión de los pagos. Parecía más una obligación, una manutención. Mi padre terminaba la carta con una advertencia que se clavó en mi alma. Ten cuidado, Elena. No sé qué esconde Javier, pero es algo grande y oscuro. No confíes en él hasta que sepas la verdad. Tu herencia, tu futuro, podría estar en peligro. Él sabe cuánto dinero hay en juego. Volví a casa como una autómata. La traición era un veneno que se extendía lentamente por mis venas. Cada palabra de amor de Javier, cada gesto de apoyo, se repetía en mi mente, ahora teñido de falsedad. Cuando llegué, él me recibió con una sonrisa. ¿Qué tal, cariño? ¿Te sientes mejor?
Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para devolverle la sonrisa, y no gritarle en la cara. Le dije que estaba cansada y que necesitaba descansar. Esa noche, fingí dormirme. Contuve la respiración mientras él se levantaba de la cama con sigilo, creyendo que yo estaba en el mundo de los sueños. Lo oí bajar las escaleras y, poco después, el murmullo de su ritual comenzó a flotar desde el salón. Era ahora o nunca. El miedo y la adrenalina luchaban en mi interior, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte. Me deslicé fuera de la cama y me dirigí a su despacho. El despacho de Javier era su santuario, un lugar al que yo rara vez entraba. Estaba obsesionado con su orden y su privacidad. La carta de mi padre me había dado un propósito. Empecé a buscar, con el corazón en un puño, abriendo cajones con un cuidado infinito. Papeles de trabajo, facturas, nada fuera de lo normal. La frustración empezaba a apoderarse de mí. Quizás mi padre se había equivocado. Quizás todo era un terrible malentendido. Entonces lo vi. Un pequeño cajón en la parte inferior de su escritorio que siempre estaba cerrado con llave. Había intentado abrirlo alguna vez por curiosidad, pero él siempre decía que guardaba documentos confidenciales del trabajo. Busqué la llave por todas partes, sin éxito. La desesperación me invadió. Miré el abrecartas de plata que había sobre la mesa, un regalo de nuestro aniversario. Sin pensarlo 2 veces, lo introduje en la cerradura y forcé la madera. El sonido de la madera astillándose fue atronador en el silencio de la casa. Me quedé paralizada escuchando. Pero los murmullos de Javier continuaban abajo, inalterados. Con manos temblorosas, abrí el cajón. Dentro, había una carpeta de cuero marrón. No contenía documentos de trabajo. Contenía una vida entera que yo no conocía. Había certificados de nacimiento. 2 de ellos, a nombre de Lucas y Sofía Balbuena. La madre, Marta Balbuena. El padre Javier Soler, mi Javier. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era un amante. Era su otra familia. Hijos. Tenía hijos con otra mujer. Mi mente se negó a procesarlo. Era imposible, un error. Pero la evidencia estaba ahí, fría e irrefutable. Debajo de los certificados, había un fajo de fotografías. Javier en un parque de atracciones, con 2 niños pequeños que tenían sus mismos ojos. Javier en una tarta de cumpleaños, con el brazo alrededor de Marta Balbuena, la mujer de las transferencias. Parecían felices, una familia normal y corriente. Una mentira perfecta construida sobre mi vida, sobre mi dinero, sobre el legado de mi padre. De repente, los rituales nocturnos cobraron un nuevo y siniestro significado. No eran para protegernos a nosotros. No eran para limpiar las malas energías de nuestra casa. Eran para ellos. Cada palabra murmurada, cada objeto movido, era un conjuro para asegurar que la herencia de mi padre, mi herencia, terminara en manos de su otra familia. La prosperidad que buscaba no era la nuestra. El sonido de sus murmullos se detuvo. Un silencio total cayó sobre la casa. Se me heló la sangre. Había terminado su ritual. Escuché el crujido suave de la primera escalera. Subía. Estaba subiendo. Miré a mi alrededor, atrapada. El cajón forzado, los papeles esparcidos sobre el escritorio, la prueba de su monstruosa traición en mis manos. No tenía escapatoria. No tenía dónde esconderme. Los pasos se acercaron por el pasillo, lentos, metódicos. Se detuvieron justo delante de la puerta del despacho. El pomo de la puerta empezó a girar. La puerta se abrió con un chasquido suave que en mi cabeza sonó como una explosión. Levanté la vista paralizada, con las fotografías de la otra vida de Javier aún en mis manos. Él entró, su rostro una máscara de preocupación que se resquebrajó al instante al verme allí, rodeada de su traición. Sus ojos viajaron del desorden en su escritorio al cajón astillado, y luego a mi cara. La comprensión y el pánico lucharon por dominar su expresión. «Elena, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado?» Su voz era un susurro forzado, un intento patético de mantener la normalidad en un mundo que acababa de saltar por los aires. No pude responder. Las palabras se habían atascado en mi garganta, un nudo de hielo y rabia. Le sostuve la mirada, dejando que viera en mis ojos el abismo que acababa de descubrir. Dejé caer las fotos sobre la mesa. Cayeron con un susurro, pero su impacto fue el de una bomba. Se abalanzó hacia la mesa, no para consolarme sino para tapar las pruebas. «Cariño, esto no es lo que parece. Puedo explicarlo. Estás confundida. El dolor por tu padre». La condescendencia en su tono fue la chispa que encendió la pólvora. ¿Confundida? Sí sé. Y mi propia voz me sonó extraña, afilada como un cristal roto. Veo a mi marido, con su mujer y sus 2 hijos. ¿Qué parte exactamente es la que me confunde, Javier?
Su rostro se contrajo en una mueca de furia. La fachada del marido devoto se desvaneció, revelando al monstruo que se escondía debajo. No tenías derecho a registrar mis cosas, este es mi espacio privado. Su voz se elevó, intentando convertir su culpa en mi ofensa. Era una táctica que le había visto usar antes, pero nunca contra mí. ¿Tu espacio privado?, repliqué, levantándome. Sentía un temblor en todo el cuerpo, pero también una extraña y fría calma. Has construido una vida entera a mis espaldas. Has estado desviando el dinero de mi padre durante años para mantener a tu otra familia. ¿Y te atreves a hablarme de espacio privado? Esta casa, este dinero, todo es gracias a mi padre. La mención del dinero le tocó un nervio. No te atrevas a hablar así. Yo he estado a tu lado. Te he apoyado en todo. He trabajado para construir nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Me reí, una risa amarga y rota. O el de Lucas y Sofía. Así se llaman tus hijos, Javier. Los que has tenido mientras me mirabas a la cara y me decías que me amabas. Cada pregunta era un golpe, y vi cómo retrocedía, buscando una defensa, una mentira lo suficientemente grande como para tapar aquel cráter. Pero no la había. Se quedó en silencio, su respiración agitada llenando la habitación. El hombre que yo amaba había muerto en ese instante, y en su lugar solo quedaba un ladrón y un mentiroso. ¿Qué más me había ocultado? Todo este tiempo, susurré, más para mí que para él. Tus viajes de negocios, tus horas extra en la oficina, todo era mentira. Él no lo negó, simplemente me miró con una frialdad que me heló la sangre. Tú no lo entenderías, Elena, es complicado. Ilumíname, le espeté. Tenemos toda la noche, explícame cómo has podido vivir esta doble vida. Explícame cómo has podido acostarte a mi lado cada noche sabiendo que me estabas traicionando de la forma más cruel que existe. Javier pasó una mano por su cabello, un gesto de frustración que ahora me parecía repugnante. Marta, ella estaba antes que tú, las cosas se complicaron. Luego te conocí y todo cambió. Me enamoré de ti, Elena, eso es verdad. Sus palabras eran un insulto a mi inteligencia. Creía que podía arreglarlo con una declaración de amor tan vacía. No pronuncies la palabra amor, le advertí, mi voz temblando de ira contenida. No tienes ni idea de lo que significa. El amor se basa en la confianza, en la honestidad. Y tú has destrozado cada gramo de confianza que deposité en ti. ¿Y qué pensabas hacer? Continué, la verdad encajando como las piezas de un rompecabezas macabro. ¿Esperar a que el testamento fuera definitivo y luego transferir todo el dinero de mi padre a tu verdadera familia? ¿Para eso eran los rituales? ¿Para asegurar la prosperidad de ellos? Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Se quedó allí, derrotado, pero no arrepentido. Había algo en su postura, una especie de resignación desafiante, que me dijo que no lamentaba sus acciones, solo el haber sido descubierto. La pelea se había agotado, dejando tras de sí un vacío desolador. Quiero que te vayas, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Coge tus cosas y vete de esta casa, ahora mismo. Él me miró, y por un momento vi un destello de súplica en sus ojos. Elena, por favor, no hagas esto, podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar, sentencié. Me sentía extrañamente vacía, como si todas las emociones se hubieran consumido en el incendio de la última hora. Me di la vuelta y salí del despacho, dejándolo solo con los restos de su vida secreta. Escuché sus pasos detrás de mí, pero no me detuve. Bajé a la cocina y me serví un vaso de agua con manos temblorosas. El silencio de la casa era ahora opresivo, cargado de verdades no dichas y mentiras expuestas. Oí cómo subía las escaleras, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose. Se estaba yendo. Una parte de mí sentía un alivio inmenso. Pero otra, la parte que todavía lo amaba, se sentía como si le estuvieran arrancando el corazón del pecho. Minutos después, bajó con una pequeña maleta. Se detuvo en la puerta de la cocina. No me giré para mirarlo. Lo siento, Elena, dijo en voz baja. Nunca quise hacerte daño. La absurdidad de esa frase casi me hizo reír. Se quedó esperando una respuesta que nunca llegó. Finalmente, oí sus pasos alejarse y el sonido de la puerta principal cerrándose tras él. Me quedé sola en la inmensa casa de mi padre, pero mi soledad era diferente ahora. Ya no era la soledad del duelo, sino la soledad de la traición. Era más fría, más afilada. Me senté en la mesa de la cocina y lloré. Lloré por mi padre, por la confianza perdida, por la mujer ingenua que había sido hasta hacía unas horas. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Me movía por la casa como un fantasma, evitando el despacho de Javier como si estuviera maldito. Cada rincón me recordaba a él, a la vida que creía tener. El dolor era físico,
una presión constante en el pecho que me dificultaba respirar. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Decidí que no podía hundirme. Mi padre no lo habría querido. Él me había advertido, me había dado las herramientas para descubrir la verdad. Ahora me tocaba a mí ser fuerte y proteger su legado. Lo primero que necesitaba era entender el alcance del engaño de Javier. ¿Cuánto dinero había desviado? ¿Estaba Marta Balbuena al tanto de mi existencia? Con una determinación que no sabía que poseía, empecé a investigar. Me encerré en el despacho de mi padre, su verdadero santuario, y empecé a revisar años de extractos bancarios, declaraciones de impuestos y documentos de inversión. Era un laberinto de cifras y cláusulas, pero poco a poco empecé a ver el patrón. Javier había sido metódico, casi quirúrgico. Pequeñas retiradas aquí. Gastos de empresa inflados allá. Inversiones que daban pérdidas sospechosas, y cuyo dinero desaparecía en un entramado de cuentas. No eran solo las transferencias a Marta. Era mucho más. Había estado desangrando el patrimonio de mi padre lentamente, durante años como un parásito. La rabia me dio fuerzas. La pena se transformó en una furia fría y calculadora. Este hombre no solo me había roto el corazón. Había intentado robarme mi futuro, el fruto del trabajo de toda la vida de mi padre. Y no iba a permitírselo. Necesitaba un abogado, pero no podía volver con el señor Garrido. La insistencia de mi padre en que viera el contenido de la caja a solas me hizo dudar de todos. ¿Sabría Garrido algo de esto? Parecía improbable. Era el hombre de confianza de mi padre. Pero en ese momento, no podía confiar en nadie. Recordé un nombre que mi padre había mencionado alguna vez, una abogada especialista en litigios financieros. Una mujer conocida por ser implacable. Sofía Navarro. La encontré online y pedí una cita. Mientras esperaba el día de la reunión, me dediqué a recopilar todas las pruebas que pude encontrar. Fotocopié los extractos bancarios que mi padre me dejó, los certificados de nacimiento, las fotos. Imprimí los registros de las cuentas que mostraban las transferencias de Javier. Cada papel era un clavo más en el ataúd de su engaño. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Sí, dije con cautela. Hubo un silencio al otro lado de la línea, solo el sonido de una respiración. Hola, insistí. Elena, la voz era de una mujer. Era suave, pero había un temblor en ella. Soy Marta. Se me heló la sangre. El mundo pareció detenerse. Marta Balbuena. La otra mujer. La madre de sus hijos. ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Qué quieres? Pregunté. Mi voz apenas un hilo. Necesito hablar contigo, dijo ella, su voz ganando un poco de fuerza. Javier me lo ha contado todo. Que lo has descubierto. Elena, tienes que escucharme. Las cosas no son como él te las ha contado. Él te ha mentido a ti, pero también me ha mentido a mí. La sangre se me había convertido en hielo. Aún no sabía si era por la sorpresa o por el miedo que me provocaban sus palabras. Si a vosotros también se os ha helado la sangre, suscribíos al canal y contadme qué pensáis de Javier. ¿Creíais que era capaz de algo así? Y sobre todo, ¿qué creéis que me va a contar Marta? Vuestros comentarios me ayudan a seguir tejiendo estas historias. ¿A qué te refieres? Logré preguntar, el corazón martilleándome en el pecho. Javier me dijo que eras una socia de negocios de tu padre, una mujer fría y distante con la que tenía un matrimonio de conveniencia para acceder a la financiación de su empresa. Me dijo que no os amabais, que apenas os veíais. Cada palabra era una puñalada. No solo me había engañado a mí, la había engañado a ella, construyendo una narrativa en la que yo era la villana insensible. Había enfrentado a dos mujeres la una contra la otra sin que ninguna lo supiera, todo para mantener su castillo de naipes en pie. Me dijo que tu padre era un tirano que lo controlaba todo, continuó Marta, su voz quebrándose. Y que la única forma de asegurar un futuro para nuestros hijos era desviar parte del dinero que, según él, le correspondía por su trabajo. Yo le creí, Elena. Le creí todo. Sentí una punzada de algo que no esperaba, compasión. Esta mujer también era una víctima. Quizás una víctima más ingenua, o más desesperada, pero una víctima al fin y al cabo. ¿Por qué me llamas ahora, Marta? Porque anoche, cuando volvió a casa derrotado, me confesó parte de la verdad. Y cuando le presioné con acento agudo, vi la mentira en sus ojos. He encontrado documentos, Elena. Documentos que demuestran que el dinero no era solo para nosotros. Hay otras cuentas, otras transferencias, a paraísos fiscales. Creo que nos ha estado utilizando a las dos.
Creo que su plan era quedarse con todo y desaparecer, dejándonos a ambas sin nada. Un mareo me invadió. La traición tenía capas, como una cebolla podrida, y cada capa que pelaba era más nauseabunda que la anterior. Javier no solo era un bígamo y un ladrón. Era un sociópata calculador, cuyo único objetivo era el dinero, mi herencia. Tenemos que vernos, dijo Marta con urgencia. Tengo pruebas que necesitas ver. Pruebas que te ayudarán a destruirlo. Pero tenemos que tener cuidado. Él es peligroso. Quedamos en vernos al día siguiente en un café discreto en las afueras de la ciudad. Colgué el teléfono sintiendo que el suelo bajo mis pies era de arenas movedizas. ¿Podía confiar en ella? ¿O era esto una trampa de Javier? Una forma de manipularme aún más. A la mañana siguiente me dirigí al café con el corazón en un puño. Elegí una mesa en la esquina, desde donde podía ver la entrada. Cada persona que entraba me hacía saltar. Finalmente, vi a una mujer que coincidía con las fotos. Era bonita, de aspecto cansado, y sostenía un sobre grande contra su pecho como si fuera un salvavidas. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala, dos extrañas unidas por la traición del mismo hombre. Se sentó frente a mí y sin decir palabra deslizó el sobre por la mesa. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había números de cuentas en el extranjero, registros de transferencias, e incluso un borrador de un plan de fuga. El plan detallaba cómo, una vez que tuviera el control de mi herencia, liquidaría todos los activos y transferiría los fondos a una cuenta en las Islas Caimán, desapareciendo para siempre. No había mención ni de mí, ni de ella, ni de los niños. Es un monstruo, susurré, sintiendo náuseas. Marta asintió, con lágrimas en los ojos. Nos ha utilizado. A todos nosotros. Tenemos que pararle, Elena. Por nuestros hijos. Y por ti. En ese momento tomé una decisión. Ya no se trataba solo de mi dinero o de mi corazón roto. Se trataba de justicia. Le conté a Marta mi plan de ver a la abogada Sofía Navarro. Le propuse que viniera conmigo, que uniéramos nuestras fuerzas y nuestras pruebas. Ella aceptó sin dudarlo. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Quizás, juntas, podríamos hacerle frente. Sin embargo, antes de la cita con la nueva abogada, decidí que tenía que hacer un último movimiento. Tenía que volver a ver al señor Garrido. Necesitaba entender si mi padre le había confiado alguna de sus sospechas. Necesitaba saber si el viejo amigo de mi familia estaba de mi lado o si, de alguna manera, Javier lo había engañado también. Era un riesgo, pero sentía que se lo debía a mi padre. Llamé a su despacho y conseguí una cita urgente para esa misma tarde. Le dije a su secretaria que era sobre una cláusula del testamento que me inquietaba. Cuando llegué, el señor Garrido me recibió con su habitual cortesía paternalista. Elena, querida, me tenías preocupado. ¿Qué ocurre? Me senté frente a su imponente escritorio de caoba y le expuse una versión editada de mis miedos. Le dije que había descubierto irregularidades financieras por parte de Javier, que temía que estuviera malversando fondos y que necesitaba proteger el patrimonio. No mencioné a Marta ni a los niños, quería ver su reacción. Garrido frunció el ceño, su rostro una máscara de seria preocupación. Eso es muy grave, Elena. ¿Estás segura? Javier siempre me pareció un hombre recto. Tu padre confiaba en él. Sus palabras eran tranquilizadoras, pero algo en su mirada no encajaba. Era demasiado calmada, demasiado controlada. Mi padre también tenía sus dudas al final. Le solté, observándolo fijamente. Por eso me dejó la caja de seguridad. Vi un tic casi imperceptible en su párpado. ¿Entiendo?, dijo lentamente. Bueno, no te preocupes, revisaremos todo. El testamento tiene cláusulas de protección. Lo primero es asegurar los activos principales. Quizás deberíamos transferir la gestión a una cuenta que solo tú controles. Pero para eso necesitaríamos la firma de Javier, ya que actualmente tenéis poderes compartidos en muchas cosas. Es un proceso delicado. Parecía estar de mi lado, me explicó los pasos a seguir, me habló de auditorías, de congelar cuentas. Sentí un enorme alivio. Quizás había juzgado mal a todo el mundo. Quizás aún tenía un aliado. Me levanté para irme, agradeciéndole su ayuda. No te preocupes, Elena, dijo acompañándome a la puerta. Resolveremos esto. Javier no se saldrá con la suya. Mientras salía de su despacho y caminaba por el pasillo, me di cuenta de que había olvidado mi móvil sobre la silla. Me disculpé con la recepcionista y volví sobre mis pasos. La puerta del despacho de Garrido estaba entreabierta. Me acerqué en silencio para no interrumpir, pero me detuve al oír su voz. Estaba hablando por teléfono.
Su tono ya no era paternal, sino frío y conspirador. Sí, acaba de irse, decía en voz baja. Se lo ha tragado todo. Cree que estás de su lado. Hizo una pausa, escuchando a la persona al otro lado de la línea. Mi corazón se detuvo. Un terror helado se apoderó de mí. No podía ser. Tranquilo, Javier, dijo el señor Garrido, y la confirmación de ese nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. La tendremos justo donde queremos. Piensa que la estoy protegiendo, pero la estoy guiando directamente a firmar los documentos que nos darán el control total. Tu plan va a funcionar a la perfección. Para cuando se dé cuenta será demasiado tarde. El legado de su padre será nuestro. Me quedé inmóvil junto a la puerta entreabierta del despacho. El nombre de Javier, pronunciado por Garrido con esa familiaridad corrupta, resonó en mi cabeza como un disparo. No era solo mi marido. Era también el hombre de confianza de mi padre. Los dos pilares sobre los que se asentaba mi frágil mundo estaban podridos hasta la médula, conspirando para derrumbarlo todo sobre mí. El aire se volvió denso, irrespirable. Sentí que si me quedaba allí un segundo más, gritaría. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano retrocedí paso a paso, sin hacer ruido. Mi corazón latía con una violencia descontrolada, un tambor de guerra en el silencio del pasillo. Volví a la recepción, cogí mi móvil de la silla con una mano que temblaba visiblemente, y le dediqué a la recepcionista una sonrisa que debió parecer una mueca de dolor. Gracias por todo, musité. Cada palabra era una mentira, cada paso hacia la salida era una huida. Una vez en la calle el ruido de la ciudad me golpeó como una ola. Coches, sirenas, el murmullo de la gente, todo parecía lejano, como si lo estuviera viendo a través de un cristal grueso. El mundo seguía girando, ajeno a la implosión de mi vida. Me apoyé contra la pared de un edificio, intentando respirar. Estaba sola. Completamente sola contra dos hombres que conocían cada detalle de mi vida y de mis finanzas. Me habían tendido una trampa, y yo había caminado directamente hacia ella. Pero entonces una oleada de furia helada barrió el pánico. La imagen de mi padre, su rostro cansado en sus últimos días, se apareció en mi mente. Me había dejado una advertencia, una última línea de defensa. No había muerto en vano. No iba a permitir que estos buitres se dieran un festín con su legado. La pena se transformó en acero. La mujer rota que había entrado en ese edificio ya no existía. En su lugar, nació una guerrera. Saqué el móvil y marqué el número de Marta. Contestó al primer tono. Elena, ¿estás bien? Su voz cargada de ansiedad, fue un extraño bálsamo. No estaba sola. Tenía una aliada, una tan traicionada como yo. No, respondí, mi voz firme y clara, desprovista de cualquier temblor. No estoy bien, es peor de lo que pensábamos. Garrido está con él, están juntos en esto. Hubo un silencio al otro lado, seguido de una exhalación entrecortada. Dios mío, susurró Marta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a luchar, le dije, y al pronunciar esas palabras, sentí que eran la verdad más absoluta que había dicho en mi vida. Tenemos esa cita con Sofía Navarro, vamos a ir. Y vamos a contarle hasta el último y sucio detalle. La oficina de Sofía Navarro no se parecía en nada a la de Garrido. Era moderna, minimalista, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz. Sofía era una mujer de mi edad, con una mirada tan afilada que parecía capaz de leerte el alma. Nos escuchó en silencio durante casi una hora, sin interrumpir, mientras Marta y yo desgranábamos la historia de engaños, las pruebas financieras, las fotos, y la traición final de Garrido. Su rostro permaneció impasible pero sus ojos lo absorbían todo. Cuando terminamos, se reclinó en su silla y nos miró a ambas. Lo que me estáis contando, dijo con una calma que me dio escalofríos, no es un simple caso de divorcio o una disputa por una herencia. Es una conspiración para cometer estafa a gran escala, con agravante de abuso de confianza y falsedad documental. Estos hombres no son solo infieles o codiciosos. Son delincuentes. La palabra delincuentes colgó en el aire, le dio un nombre real, legal a la monstruosidad que habíamos vivido. Sofía continuó, trazando un plan con una claridad brutal. Lo primero es protegerte a ti, Elena. Y a tus activos. A partir de este momento, no firmarás nada, no aceptarás ninguna llamada de ellos, no responderás a ningún mensaje sin consultarme. Vas a convertirte en un fantasma para ellos. Pero Garrido me ha citado para firmar unos documentos de gestión, le expliqué. Me ha dicho que es para proteger el patrimonio de Javier. Sofía esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos.
Por supuesto que lo ha hecho. Es la trampa. Quieren que firmes un poder notarial que les dé control absoluto. Y nosotros vamos a dejar que crean que lo van a conseguir. Vas a seguirles el juego. Vas a ser la viuda frágil y confundida que ellos esperan que seas. Me sentí un nudo en la garganta. ¿Actuar? ¿Fingir delante del hombre que me había destrozado? Sofía debió ver la duda en mi cara. Elena, la única forma de ganarles es jugar en su tablero, pero con nuestras propias reglas. Necesitamos tiempo para que mi equipo rastree el dinero que ya ha desviado Javier. Necesitamos encontrar hasta el último céntimo y documentar la conspiración con Garrido. Y para eso, necesitamos que ellos se sientan seguros. Que crean que tienen el control. Los días siguientes se convirtieron en una tortura psicológica. Tal como Sofía predijo, Javier comenzó a llamarme. Su tono era una mezcla nauseabunda de arrepentimiento y manipulación. Elena, sé que estás dolida, y tienes todo el derecho. Pero tienes que entender que lo que siento por ti es real. Garrido me ha dicho que estás preocupada por el dinero. Firmemos esos papeles, pongamos todo bajo una gestión clara y luego podremos hablar de nosotros, de cómo arreglar esto. Cada llamada era una prueba de fuego. Sostenía el teléfono con la mano sudorosa, con Sofía escuchando en silencio a través de una aplicación. Seguía el guión que me había dado. No lo sé, Javier. Estoy tan confundida. Mi padre confiaba en el señor Garrido. Supongo que él sabrá lo que es mejor. Sentía el veneno de la mentira en mi propia boca, pero también un poder oscuro y embriagador. Lo estaba engañando, tal como él me había engañado a mí. Marta se convirtió en mi sombra, mi confidente. Nos pasábamos horas al teléfono, reconstruyendo el pasado, uniendo las piezas de la doble vida de Javier. Descubrimos que sus mentiras eran aún más profundas. No solo me había engañado a mí sobre ella, sino que a ella le había contado que sus padres habían muerto en un accidente, y que no tenía más familia. Era un hombre sin raíces, sin pasado, un lienzo en blanco sobre el que pintaba la realidad que más le convenía. Una tarde, mientras revisaba algunas cajas viejas que Javier había dejado en el trastero, encontré algo que me heló la sangre. Era un pequeño diario de cuero negro, no era suyo. Dentro, encontré recortes de periódico y notas escritas a mano. Hablaban de simbología, de rituales de transferencia, de cómo la energía de una persona, su suerte, su fortuna, podía ser desviada hacia otra mediante conjuros y ofrendas. Eran los rituales nocturnos. No eran solo para atraer la prosperidad, eran para robármela. Eran un ataque psíquico, un acto de vampirismo espiritual diseñado para debilitarme, para despojarme no solo de mi dinero sino de mi propia esencia, y transferírsela a él y a su otra familia. La comprensión me golpeó con una fuerza física. Este hombre no solo quería mi herencia, quería anularme, borrarme, absorber mi vida para alimentar la suya. La traición había alcanzado un nuevo nivel de perversidad. Le conté mi descubrimiento a Sofía. Ella, siempre pragmática, me dijo: legalmente, esto no nos sirve de mucho. Pero psicológicamente te sirve a ti, Elena. Ahora sabes exactamente a qué clase de monstruo te enfrentas. No hay límites para él. Y eso significa que no debe haberlos para ti tampoco. Javier, impaciente por mi indecisión, empezó a presionar más. Acordamos vernos en una cafetería, un lugar neutral que Sofía aprobó. Cuando lo vi entrar, mi corazón dio un vuelco. Se veía cansado, pero llevaba la misma máscara de encanto que me había seducido años atrás. Intentó tomar mi mano sobre la mesa, pero la aparté. Elena, tenemos que terminar con esto, dijo, su voz un susurro íntimo. Firma los papeles. Demuéstrame que todavía hay una posibilidad para nosotros. Te juro que compensaré a Marta y a los niños y me dedicaré solo a ti. La desfachatez de su oferta me dejó sin aliento. Me ofrecía ser la ganadora de un concurso que yo no sabía que estaba jugando. ¿Y si no firmo, Javier?, le pregunté, mi voz tan fría como el hielo. Su sonrisa se desvaneció. La máscara se agrietó. No querrás hacer las cosas por las malas, Elena. Hay cosas del pasado de tu padre. Negocios que hizo al principio de su carrera. No eran del todo limpios. Sería una pena que todo eso saliera a la luz ahora. Mancharía su memoria. Chantaje. Había llegado al chantaje. Miré a ese hombre, al padre de 2 hijos, al hombre que me había jurado amor eterno, y solo vi a una serpiente acorralada, dispuesta a morder a quien fuera. Y en lugar de miedo, sentí una claridad absoluta. Me incliné sobre la mesa, mi mirada fija en la suya. Tú hablas de manchar la memoria de mi padre, susurré, asegurándome de que solo él pudiera oírme. Hablemos de manchar el futuro de tus hijos.
¿Qué crees que pensarán Lucas y Sofía cuando crezcan y se enteren de que su padre es un ladrón que intentó destruir a 2 familias para quedarse con un dinero que no era suyo? Esa es una mancha que no se borra nunca, Javier. Su rostro se quedó blanco. Fue un golpe directo. Y lo supo. Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Te arrepentirás de esto, Elena. Siseó entre dientes antes de marcharse. Supe en ese momento que la guerra había sido declarada abiertamente. Ya no había vuelta atrás. Esa misma noche el equipo de Sofía encontró la pieza que faltaba, una cuenta puente en un paraíso fiscal a nombre de una sociedad pantalla. El administrador de esa sociedad no era Javier, era el señor Garrido, era la prueba irrefutable de su conspiración. Sofía me llamó de inmediato. Lo tenemos, Elena. El anzuelo está listo, es hora de que muerdan. El plan era sencillo y aterrador. Llamaría a Garrido, le diría que Javier me había convencido y que estaba lista para firmar. Citaríamos la reunión en su despacho, el escenario de su traición. Sofía alertaría a la unidad de delitos económicos. Entrarían justo después de que yo firmara los papeles, con las manos en la masa. Era perfecto. Era arriesgado. Mi corazón se aceleraba solo de pensarlo. La llamada a Garrido fue la mejor actuación de mi vida. Lloré, me mostré vulnerable, le dije que solo quería que todo terminara y que confiaba en su criterio como hombre de confianza de mi padre. El viejo zorro se lo tragó entero. Has tomado la decisión correcta, hija mía, dijo con su falsa voz paternal. Mañana a las 10. Todo estará listo. Esa noche no dormí. La casa se sentía enorme y vacía. Me senté en el despacho de mi padre, rodeada de sus libros, de su olor, de su memoria. Le pedí fuerzas para lo que venía. Le prometí que protegería su legado, que haría justicia. Al amanecer, me vestí con un traje oscuro, una armadura para la batalla que se avecinaba. Marta me envió un mensaje. Estoy contigo, destrúyelo. Llegué al despacho de Garrido a las 10 en punto. Él y Javier ya estaban allí, en la sala de juntas. Javier me dedicó una sonrisa que pretendía ser conciliadora, pero que solo delataba su triunfo. Garrido, por su parte, era la imagen de la profesionalidad solemne. El contrato, un fajo de páginas llenas de cláusulas que transferían todo el poder a su sociedad pantalla, estaba sobre la mesa. Lee todo lo que necesites, Elena, dijo Garrido amablemente. Queremos que estés completamente cómoda. Fingí repasar las páginas. Mi mente en blanco, mi pulso desbocado. Sabía que Sofía y la policía estaban esperando la señal, un mensaje de texto que enviaría desde debajo de la mesa cuando tuviera la pluma en la mano. Finalmente asentí. Está bien, confío en vosotros. Garrido deslizó la pluma de oro sobre la mesa. Javier exhaló, una mezcla de alivio y codicia. Cogí la pluma. Su peso se sentía monumental en mi mano temblorosa. Envié el mensaje. Ahora. Levanté la vista hacia ellos, una última vez. Sus rostros eran un poema de avaricia satisfecha. Estaban a punto de conseguirlo. Mi mano se movió hacia el papel. Pero justo cuando la punta de la pluma iba a tocar la línea de puntos, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Pero no fueron Sofía ni la policía quienes entraron. En el umbral se recortaba la figura de un hombre alto y corpulento, con una cicatriz que le cruzaba la ceja y una mirada tan fría como el acero. Llevaba un traje caro que no lograba ocultar la brutalidad de su cuerpo. Javier se quedó pálido como un muerto al verlo. Se le cayó la mandíbula y un terror puro, animal, se apoderó de su rostro. Garrido lo miró, confundido. El hombre ignoró a todos y clavó sus ojos en Javier. Su voz era grave, un trueno contenido. Javier, ratita, ¿creías que podías esconderte para siempre? Me debes mucho dinero, y he venido a cobrar, con intereses. Se giró lentamente hacia mí, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Y parece que mi querida hermana Marta me ha dicho exactamente dónde encontrar la garantía de pago. La sangre se me retiró de los pies. El hombre en la puerta no era la justicia que esperaba, era una forma de justicia mucho más antigua y aterradora. Javier se encogió en su silla, un animal atrapado en los faros de un coche. Su rostro, que segundos antes rebosaba de codicia triunfante, era ahora una máscara de puro pavor. Garrido, por su parte, miraba de Javier al recién llegado, su mente legalista incapaz de procesar aquella variable caótica. «¿Hermana?», fue lo único que acertó a decir Garrido, su voz un hilo tembloroso. El hombre de la cicatriz sonrió, pero su sonrisa no contenía alegría, solo la promesa de dolor. «Marta Valbuena, mi hermanita». La mujer a la que este gusano dijo, señalando a Javier con un movimiento perezoso de la barbilla, le prometió el oro y el moro. Resulta que el oro no era suyo para prometerlo.
Avanzó un paso dentro de la sala, y el aire pareció espesarse, cargado de un olor a peligro y a colonia cara. Me quedé inmóvil, con la pluma todavía en la mano, suspendida sobre el papel que iba a firmar mi ruina. Mi mente corría a una velocidad vertiginosa, intentando encajar esta nueva pieza en el rompecabezas. Marta. Su llamada desesperada, su confesión, su alianza conmigo. Había sido todo una elaborada farsa. Me había utilizado para llevar a su hermano directamente hasta Javier, y por extensión, hasta mi dinero. La traición parecía no tener fin, cada capa revelaba una más profunda y oscura. Ricardo, por favor, suplicó Javier, su voz apenas un gemido. Podemos hablar. Puedo conseguirte el dinero. Dámelo. Solo necesito un poco de tiempo. Ricardo soltó una carcajada seca y sin humor. ¿Tiempo? Llevas dándome largas 5 años, Javier, desde que vaciaste las cuentas de mi empresa familiar y desapareciste. El tiempo se te ha acabado. Se acercó a la mesa y apoyó los nudillos sobre la caoba pulida, inclinándose hacia Javier. Mi hermana me dijo que estabas a punto de recibir una herencia considerable. Y aquí estamos. Parece que por una vez en tu miserable vida no mentías del todo. Sus ojos se posaron en mí. Eran de un gris tormentoso, y por un instante, vi en ellos un destello de algo que no era amenaza. ¿Reconocimiento? ¿Quizás incluso una pizca de respeto? Tú debes de ser Elena, dijo su voz un poco más suave. Marta me ha hablado de ti, siento que te hayas visto envuelta en esta mierda, pero los negocios son los negocios. En ese preciso instante la puerta volvió a abrirse de golpe, pero esta vez con la fuerza organizada de la ley. 2 agentes de uniforme entraron primero, seguidos de Sofía Navarro, y un hombre de traje que debía de ser el inspector jefe. ¡Policía! Nadie se mueva, gritó uno de los agentes. La escena se congeló en un cuadro surrealista. 2 delincuentes de guante blanco, un matón profesional, una abogada implacable, la policía y yo, la viuda que solo quería llorar a su padre en paz. El caos se desató. Garrido levantó las manos de inmediato, balbuceando algo sobre sus derechos y un malentendido. Javier pareció encogerse aún más, como si quisiera desaparecer dentro de su caro traje. Ricardo, sin embargo, no perdió la calma. Se enderezó lentamente, evaluando la situación con la frialdad de un depredador. Sus 2 hombres que habían esperado en el pasillo, intentaron bloquear la entrada, pero fueron reducidos rápidamente por los agentes. Señora Soler, ¿está usted bien?, me preguntó el inspector acercándose a mí. Toda la sala me miraba. Cada uno de ellos esperaba mi siguiente movimiento. Javier me suplicaba con los ojos. Una última y patética apelación a la historia que habíamos compartido. Garrido me miraba con la furia del conspirador descubierto. Y Ricardo me observaba con una curiosidad intensa, como si estuviera sopesando si yo era una amenaza o una pieza útil en su propio juego. Tomé una respiración profunda. El miedo seguía ahí, un nudo helado en el estómago, pero estaba cubierto por una capa de claridad cristalina. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Estoy bien, inspector, dije, mi voz sorprendentemente firme. Dejé la pluma sobre la mesa y empujé el contrato hacia él. Pero estos 2 hombres, señalé a Javier y a Garrido, estaban a punto de estafarme. Intentaban obligarme a firmar la cesión de todo el patrimonio de mi difunto padre mediante engaños y coacciones. Sofía asintió, dando un paso al frente. Tenemos pruebas, inspector, grabaciones, extractos bancarios, el testimonio de mi clienta. Todo documentado. Los ojos del inspector se endurecieron mientras miraba a Javier y a Garrido. Quedan detenidos bajo sospecha de estafa, falsedad documental y conspiración para delinquir. Mientras los agentes se movían para esposar a un Javier que ya no protestaba y a un Garrido que citaba artículos del Código Penal con voz temblorosa, la mirada del inspector se posó en Ricardo. ¿Y usted quién es? Ricardo sonrió de nuevo. Solo un viejo socio de negocios del señor Soler. Venía a discutir una deuda pendiente. Su calma era magnética, casi convincente. El inspector lo miró con recelo, pero toda la atención y las pruebas apuntaban a la conspiración de guante blanco. En ese momento, yo tenía la palabra. Podía contarles todo. Podía decirles que Ricardo era el hermano de la otra mujer de Javier, que era un prestamista o algo peor, que había entrado amenazando. Podía hundirlo a él también. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Y en ese instante tomé una decisión que no fue lógica ni legal ni moralmente pura, fue visceral. Este hombre, por sus propias y retorcidas razones, había sido el catalizador que había impedido que mi mano firmara mi propia destrucción. Era un monstruo, sí, pero había llegado para devorar a los otros monstruos.
Guardé silencio. Le tomaremos declaración como testigo, le dijo el inspector a Ricardo, todavía sin estar convencido. Cuando quieran, respondió él encogiéndose de hombros. No tengo nada que ocultar. Vi cómo se llevaban a Javier. Antes de cruzar la puerta se giró y me miró. En sus ojos ya no había súplica, solo un odio vacío y profundo. Era la mirada de un hombre que lo había perdido todo porque nunca había valorado nada de lo que tenía. No sentí pena. No sentí rabia. No sentí nada. Era un extraño. Los meses que siguieron fueron una neblina de procedimientos legales. Con las pruebas acumuladas por Sofía y la confesión de un Garrido que intentó salvar su propio pellejo delatando a Javier en cada detalle, el caso fue sólido como una roca. La conspiración quedó demostrada. Javier fue condenado a varios años de prisión no solo por la estafa sino por otros fraudes que salieron a la luz durante la investigación. Garrido fue inhabilitado de por vida y recibió una sentencia menor a cambio de su cooperación. El dinero que habían logrado desviar a paraísos fiscales fue rastreado y en su mayor parte recuperado. El legado de mi padre estaba a salvo. Había ganado. Pero la victoria tenía un sabor amargo, como las cenizas de una vida quemada. Una tarde, semanas después del juicio, recibí una llamada. Era Marta. Quería verme. Dudé, pero acepté. Nos encontramos en el mismo café discreto de la primera vez. Se veía diferente, más delgada, con ojeras profundas, pero con una nueva luz en la mirada. Quería darte las gracias, Elena, dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos, y también pedirte perdón. ¿Perdón por qué?, le pregunté. Por soltar a tu hermano sobre nosotros. Ella asintió. Y vi una lágrima resbalar por su mejilla. No sabía que llegaría tan lejos. Estaba desesperada. Javier me había amenazado con desaparecer y dejarme sin nada con los niños. Llamé a Ricardo solo para asustarle, para que me diera una parte justa para ellos. Nunca quise que te hiciera daño, ni que todo explotara así. La miré, a esta mujer que había sido mi rival sin saberlo, la otra pieza en el tablero de Javier. Y vi la misma verdad que había visto en mí misma, la de una superviviente. Él nos convirtió en enemigas, Marta, pero nunca lo fuimos. Ambas fuimos sus víctimas. Mis hijos preguntan por él, susurró. No sé qué decirles. Les dirás la verdad cuando estén listos para oírla, le respondí, sorprendida de mi propia serenidad. Les dirás que su padre tomó malas decisiones, pero que su madre fue lo bastante fuerte para sacarlos adelante. Antes de irse, me entregó un sobre. Dentro había un cheque por una suma considerable. Es una parte del dinero que Javier me dio a lo largo de los años. No es todo. Necesito algo para empezar de nuevo con los niños. Pero es tuyo. Es del dinero de tu padre. Miré el cheque. Podría haberlo aceptado. Tenía todo el derecho. Pero en su lugar, lo empujé de vuelta hacia ella sobre la mesa. Quédatelo. Tus hijos no tienen la culpa de nada. Considéralo el último legado de mi padre. Él era un buen hombre. Le habría gustado que sus verdugos, al menos, crearan algo bueno de toda esta destrucción. Marta me miró, con los ojos llenos de una gratitud que no necesitaba palabras. Nos despedimos con un gesto de la cabeza, dos extrañas que siempre estarían unidas por la misma cicatriz. Nunca volveríamos a vernos. Pasó un año. La casa de mi padre ya no era un mausoleo silencioso. Había cambiado los muebles, pintado las paredes de colores claros y llenado las habitaciones de plantas. Había aprendido a gestionar el patrimonio, no con la brillantez de mi padre, pero sí con una prudencia y una determinación que él habría reconocido. Era mi casa ahora, mi vida, mi futuro. A veces por la noche cuando el silencio se hacía más profundo recordaba los susurros de Javier en el salón. Ya no me daban miedo. Entendí que sus rituales no eran más que el reflejo de su propia debilidad. Un hombre tan vacío por dentro que creía que podía robar la esencia, la suerte y la fortuna de otros para llenar su propio agujero. Pero la verdadera herencia no estaba en las cuentas bancarias ni en las propiedades. La verdadera herencia era la fuerza que mi padre me había inculcado, la resiliencia para levantarme después de haber sido derribada, la claridad para ver la verdad, por muy dolorosa que fuera, y la capacidad de perdonar, no a los que me habían herido sino a mí misma, por haber confiado ciegamente. La traición te enseña una lección terrible y valiosa. La confianza es el bien más preciado del universo, y el más frágil. Una vez rota, nunca se repara del todo. Pero también te enseña que la única persona en la que puedes y debes confiar incondicionalmente, es en ti misma. Porque al final del día, cuando todas las máscaras caen, solo te tienes a ti,
Y eso a veces es más que suficiente. Esta historia me enseñó que la familia no siempre es la sangre que compartimos, sino las personas que nos respetan, que nos cuidan y que nos dicen la verdad aunque duela. Y a veces, para encontrar a esa verdadera familia, primero debemos destruir la que está construida sobre mentiras. Si esta historia os ha tocado el corazón de alguna manera, si os ha hecho reflexionar sobre la confianza y la traición en vuestras propias vidas, dejadme un comentario. Vuestras experiencias enriquecen este espacio y nos recuerdan que no estamos solos en nuestras batallas. Y por favor, suscribíos al canal para no perderos la próxima historia. Porque cada cicatriz al final, tiene una historia que merece ser contada.